Buenas tardes, tengáis todas las personas aquí presentes y en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a este espacio Ronda. Creo que es la tercera vez que lo visito y siempre con una generosísima acogida. Y personalizo además el agradecimiento en Armando Lozano, que es el alma, la vida y el corazón de esta casa, de este centro, y sobre todo lo que más valoro del mismo es que tiene un planteamiento enormemente plural y abierto. Y lo mismo, pues quiero también agradeceros a todos vosotros y vosotras, porque aquí me encuentro pues con caras conocidas, algunas desde hace 55 o 60 años, compañeros míos de la época de mis estudios en Palencia, paisanos también, y lo mismo me encuentro con alumnos y alumnas de la Universidad Carlos III, en ese espacio que se llama de tercera edad o Universidad de Mayores, pero que de mayores no tienen nada, sino que tienen una juventud solidaria, inquieta e intelectual extraordinaria. Y lo mismo, pues amigos y amigas con quienes coincido en los diferentes foros y en los distintos encuentros. Así que estoy encantado de encontrarme con esta entrañable y cordialísima compañía en esta tarde y en este centro, que yo creo que es una casa totalmente abierta, aun cuando el horizonte es la espiritualidad, pero yo creo que esa espiritualidad tiene muchos adjetivos, ¿no? Y podríamos decir que es una espiritualidad pluriversal. Me he permitido añadir al título originario que habíamos convenido Armando y yo otras dos palabras más. Serían Teologías de la Liberación, Caminos de Liberación y Espiritualidad o Suicidio Colectivo. Claro, y eso tiene su razón de ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo la convicción de que sin solidaridad humana y sin espiritualidad la humanidad va camino del suicidio colectivo, ¿no? Sin solidaridad las religiones están condenadas al fracaso más absoluto, incluso peor todavía. Las religiones sin solidaridad se harían ellas mismas el harakiri, y como tienen la tendencia a considerar que el fracaso de la religión siempre se debe a otros y a otras, a otros colectivos, pues colectivos ateos, no creyentes, agnósticos, contrarios a la religión, pues yo creo que sin solidaridad y sin espiritualidad las religiones estarían haciendo ellas a sí mismas el harakiri, ¿no? Y sobre todo porque sin solidaridad triunfaría la ley del más fuerte, de bien sean instituciones, colectivos, imperios, poderes políticos, poderes económicos o sencillamente personalidades influyentes que llevan a la humanidad por un camino diferente, ¿no? Y de la espiritualidad, ¿qué decir? Pues que sin ella las religiones habrían perdido su alma, su espíritu y su verdadera identidad. Y yo creo que muchas de ellas, y al menos la que yo conozco más cerca, que es la religión católica, pues tiene una extraordinaria organización, tiene una estructura que más bien parece indestructible, pareciera que es la aplicación de aquella frase del Evangelio de Mateo, de las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, pero a mí me parece que tiene los pies de barro. ¿Por qué? Porque le falta precisamente ese espíritu, esa espiritualidad, donde está realmente su identidad. Y luego, en relación también con la espiritualidad, pues yo creo que es una de las dimensiones fundamentales
del ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, que la espiritualidad no necesariamente tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver más bien con la interioridad, con la profundidad, con una de las características fundamentales del ser humano, pues como es la sociabilidad, la comunicabilidad, la corporeidad, pues lo mismo podemos decir de la espiritualidad. Y después de esta introducción, que creo que motiva y justifica el tratamiento del tema, pues como hablamos de teologías, pues permitidme que me remonte a finales de la década de los 60, en la que yo estaba estudiando teología en un seminario provinciano, en un seminario conciliar que se llamaba Seminario Conciliar de San José, en el norte de España. Claro, cuando digo que estudié en un seminario conciliar de finales de la década de los 60, la gente me dice, qué suerte tuviste con estudiar en un seminario conciliar, entendiendo que ese nombre de conciliar se refería al Concilio Vaticano II, pero nada que ver, era Seminario Conciliar del Concilio de Trento. Del Concilio de Trento, que curiosamente recuerdo que por esas fechas un arzobispo anglicano, William Temple, un gran ecumenista, dio una rueda de prensa después de un acontecimiento importante de la Iglesia anglicana y habló del papel importante que estaban teniendo en ese momento los teólogos y que habían tenido en el Vaticano II. Él fue asesor invitado por el Papa Juan XXIII. Y tanto insistió en la importancia y la influencia de los teólogos que un periodista le dice, señor arzobispo, ¿qué es un teólogo? Y él, con esa solemnidad del humor británico, dice, un teólogo es una persona muy sensata y sesuda, que pasa toda una vida encerrada entre libros intentando dar respuestas precisas y exactas a preguntas que nadie se plantea. Claro, ciertamente yo vi reflejada esa definición en el entorno profesoral o en parte del entorno profesoral, pues de la teología que yo había estudiado, ¿no? Y así fue, porque mi primer momento, primera etapa como teólogo fue la teología neoescolástica, que claro, nada que ver con la teología escolástica. Yo suelo decir que la teología escolástica medieval de Tomás de Aquino y los grandes teólogos y teólogas también, porque las había, aunque fueron ocultadas y silenciadas, pues es como el vinagre del vino espumoso. La teología escolástica fue realmente vino espumoso. ¿Por qué? Porque buscó el diálogo entre la fe y la cultura, entre la teología y la filosofía, con un intermediario o con un interlocutor de primera categoría, que hasta ese momento apenas había sido considerado como tal, que fue Aristóteles, ¿no? Pero claro, la teología neoescolástica nada tiene que ver con esas grandes cumbres del pensamiento, del diálogo entre la cultura y la religión. Todo lo contrario, esa teología era una disciplina inocua e irrelevante en el campo de los saberes, que muy poco o casi nada tenía que aportar porque además se consideraba que era la reina de las ciencias, ¿no? Pero estaba ubicada en un ámbito totalmente fundamentalista, ¿no? Por otra parte, pues era una teología políticamente conservadora, es decir, estaba al servicio del orden establecido y al servicio del sistema, cosa que no fue la escolástica, que fue muy crítica. Y lo mismo cabe decir que tenía todas las contras. Era contrarreformista, era contrarrevolucionaria, era contracientífica, era contrafilosófica. Es decir, que de alguna manera se puede decir que era una teología que se ponía del lado de aquellos que generaban situaciones de pobreza y no eran conscientes, fijaos bien, de que buena parte
de esos movimientos revolucionarios y reformistas, revolucionarios a nivel económico y político y reformistas a nivel religioso, tenían su origen en los principios solidarios y de igualdad y de libertad de las religiones, y en Europa muy especialmente del cristianismo, ¿no? Y luego pues era ajena totalmente a las transformaciones históricas, ¿no? Si el ser humano tiene tres momentos, o la historia tiene tres momentos, que son pasado, presente y futuro, pues esa teología lo que hacía era mirar al pasado, ¿no? Como decía el cardenal Tarancón de los obispos españoles, decía: el defecto, la enfermedad de los obispos españoles que yo aplico a las religiones es la tortícolis, de tanto mirar al Vaticano. Bueno, pues en el caso de las religiones se puede decir algo parecido. La enfermedad o la patología de las religiones es la tortícolis de tanto mirar al pasado y no de frente al presente y hacia el futuro, ¿no? Y luego, claro, yo tengo que reconocer que era una teología formalmente impecable, o, si queréis, hasta lingüísticamente incuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía esa configuración formal o metodológica, pero claro, era en vacío, es decir, esa formalidad y esa impecabilidad desde el punto de vista metodológico, pues no te llevaba más que a una guerra de conceptos o a una confrontación en el ámbito puramente académico o intelectual, pero ciertamente no te llevaba a responder ni siquiera a plantear los problemas más importantes que la humanidad estaba viviendo en ese momento. Y claro, desde el punto de vista moral, pues claro, era una teología represiva, y todos los planteamientos morales que se hacían pues eran planteamientos a través de noes, a través de prohibiciones. Todavía hoy, cuidado, todavía hoy la moral en general de las religiones se formula en términos de prohibiciones y de noes. Ahora, en estos días, estoy estudiando los documentos de la Conferencia Episcopal Española y me he encontrado pues con 14 noes y con un solo sí. Claro, realmente eso quiere decir que la ética del cristianismo, por ejemplo, la ética de la institución eclesiástica oficial, pues poco tiene que aportar para formar personas moralmente sólidas y con una ética y con unos principios de actuación que respondan a una actitud moral auténtica, ¿no? Ahora no sé si me acordaré de todos, pero, por ejemplo, era pues no al aborto, no al divorcio, no a las relaciones prematrimoniales, no a la masturbación, no a la homosexualidad, no a las parejas de hecho, no al matrimonio homosexual, no a la píldora del día después, no al sacerdocio de las mujeres, no al matrimonio de los sacerdotes, no, y un solo sí, que es sí a la castidad. Claro, pues realmente piensen ustedes qué atractivo puede tener esa ética. Me estoy refiriendo a la moral de las religiones en general, pero en este caso lo aplico al cristianismo porque es la religión que más conozco y todo hay que decirlo también, de la que más disfruto, pero también en la que más padezco, ¿no? Y finalmente, claro, no había más que un sujeto en esa teología, y ese sujeto era, de una parte, Dios. ¿Pero qué Dios? Pues el motor inmóvil, el Dios que está en el Olimpo, el Dios ajeno a los problemas humanos, y luego rodeado ese Dios o ese sujeto, pues de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, y claro, muy alejados los diablos, las diablesas, que eran los tentadores y las tentadoras. Claro, realmente después de este estudio o después de esta definición de William Temple,
a uno le hubieran dado ganas de abandonar ese espacio educativo y marcharse, pues no sé a dónde, quizás a la Luna, que es donde uno podía estar más a gusto. Pero yo resistí hasta el punto de que, terminados esos estudios, me incorporé luego a diferentes universidades, en un principio 2 universidades pontificias, ¿no? Primero la Universidad Pontificia de Comillas, ya con sede aquí en Madrid, y luego la Universidad Pontificia de Salamanca. Fijaos el nombre de cada una de las dos, Universidad Pontificia. Y en buena lógica, pues aunque no se nota más que en la calva, pero en realidad yo tengo 2 tiaras, porque he sido formado como licenciado en Teología en una universidad pontificia, y la tiara, como sabéis, es el símbolo de los 3 poderes del Papa, y luego el doctorado también en Salamanca, en otra universidad pontificia. Pero el que resiste es el que gana, ¿no? Yo no es que ganara, porque no se trata de una guerra a ganar y perder, pero ciertamente me di cuenta de que había que seguir trabajando teológicamente, pero bien ubicado desde el punto de vista social y cultural, y por eso enseguida me encontré con este otro camino, que es el camino de la teología, de la liberación, que hoy, más que de teología en singular, hay que hablar de teologías. Entonces voy a hacer una breve reflexión sobre el marco en el que se surgen y se desarrollan las teologías de la liberación, para, en la segunda parte, centrarme específicamente en el título, que es Caminos de Solidaridad. Lo primero que tengo que decir de la teología de la liberación es que supone un cambio de escenario social y cambio de escenario geográfico, pero también un cambio de escenario eclesial y religioso. ¿Por qué? Porque nace esta teología en América Latina. Fijaos que América Latina pues era el continente por excelencia evangelizado por el cristianismo español, o, si queréis, por el catolicismo romano, mediado por el catolicismo español, ¿no? Y claro, cuando surge esta teología, yo recuerdo que ya estaba siendo docente en distintos centros teológicos, y recuerdo que mis colegas me decían, refiriéndose a aquella sorpresa de los que escuchaban a Jesús, recordaréis, pero ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, pues lo mismo, en el entorno teológico en el que yo me movía como joven profesor, pues en la Facultad de Teología de San Dámaso, que fue antes seminario diocesano, en otros centros teológicos. Me acuerdo que di clase en un instituto que se llamaba Regina Virginum, a las religiosas, que en ese momento estaban en un momento de efervescencia extraordinaria, tanto desde el punto de vista del compromiso social y político, era la última etapa del franquismo, como desde el punto de vista intelectual y de unas grandes inquietudes, porque estaban viviendo y practicando la reforma del Concilio Vaticano II. Yo recuerdo que mis colegas más mayores me decían eso, pero ¿qué puede surgir o qué puede venir de América Latina, cuando es un continente subdesarrollado desde el punto de vista económico, político, cuando es un continente empobrecido y cuando es un continente al que habíamos llevado la fe los españoles, pero se les olvidaba decir que era un continente también colonizado, y todo lo que pudiera tener de retraso o de subdesarrollo se debía precisamente a la colonización que había llevado a cabo España, primero conquista y después el desarrollo de la colonia. Y no se daban cuenta, además, de que el cristianismo que estaba desarrollándose en América Latina era un cristianismo, el remedo total y mímesis o imitación del cristianismo europeo. Y por eso, claro, cuando surge
la teología de la liberación, que yo la viví desde muy joven, ya después de terminar mis estudios, pues más que impacto, lo que provoca o genera es un desdén. Es decir, ¿pero qué teología pueden hacer estos hombres que apenas tienen formación? Y eso era un error, porque buena parte de los teólogos, digo teólogos porque al principio no se reconoció a las teólogas. Fue a partir de la década de los 80 cuando las mujeres entran en la reflexión teológica y ponen en marcha una nueva corriente que yo creo que ha sido la más fecunda de los últimos 20 o 30 años, que es la teología feminista de la liberación. Entonces, claro, la actitud que yo observaba en ese momento era de desdén, o como mucho de respeto y de reconocimiento, pero diciendo, la teología de la liberación es para América Latina, para los países subdesarrollados. Nada nos tiene que enseñar porque la problemática es diferente y nosotros aquí vamos a hacer teología moderna. Claro, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era los interlocutores. La diferencia era el tipo de relación que se establecía. Y entonces aquí en Europa, la teología moderna, incluso la del Concilio Vaticano II y después, y todavía la actual, pues era la que buscaba el diálogo con la ciencia, el diálogo con el pensamiento moderno, el diálogo con las personas no creyentes, porque claro, la pregunta era cómo transmitir la fe y cómo hacer creíble el cristianismo en una sociedad, en un continente cada vez más secularizado, con un mayor avance de la increencia en sus distintas manifestaciones, el ateísmo, el agnosticismo y la indiferencia religiosa. Y claro, las preguntas que venían de América Latina por parte de estos grandes teólogos de la liberación no eran principalmente estas, sino las preguntas eran cómo hablar de Dios como Padre, entonces no se decía madre, en un continente donde no hay hermandad, ni hay fraternidad, ni hay igualdad. Cómo hablar de la resurrección cuando lo que se extiende por doquier es la muerte de todo un continente y de los sectores más depauperados y más vulnerables de la sociedad, ¿no? Cómo hablar de Dios como liberador para un pueblo, para un continente totalmente subdesarrollado. Claro, eso rompió los esquemas de forma que se dijo, bueno, respetemos que se haga esa teología, pero para América Latina. Muy poco tienen que enseñarnos, ¿no? Y yo, desde el primer momento, me di cuenta de que ahí se estaba produciendo un cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma no solo válido para el tercer mundo, como se decía entonces, o para el sur global, como decimos ahora, yo indico en mi libro Teologías del Sur, sino yo me daba cuenta enseguida de que esa teología de la liberación constituía todo un desafío para el primer mundo y para las iglesias y las teologías europeas, ¿no? ¿Por qué? Primero porque no era una teología de sacristía, no era una teología que oliera a incienso, no era una teología perenne, de estas que los enunciados tenían validez cualquiera fuere el contexto o el momento histórico en el que se formularan, sino que era una teología a ritmo de la historia. Esto para mí es fundamental. Frente a esta otra teología que sube a las nubes antes de hacer pie en la tierra, esta teología se desarrolla al ritmo de la historia de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos, sobre todo de aquellos que han sido excluidos de ese camino del progreso. Una teología no de la razón pura, como pudiera ser la que se hacía en Europa, sino una teología de la razón práctica, de la razón moral. Una teología, además, que se reformulaba, o sea, no es una teología dogmática, como sabéis, pues los dogmas
no tienen tiempo, son intemporales y son ahistóricos. Y su formulación pues se considera válida en todo momento, en todo lugar, en todo contexto del tipo que fuere, ¿no? En este caso, sin embargo, no. Es una teología que se va reformulando y se va resignificando en los procesos de liberación. Y una teología que acompaña al pueblo, a la gente más marginada y explotada, para levantarlos de esa situación de marginación e incorporarlos a la historia de la libertad y de la liberación. Claro, todo esto para mí no fue especialmente complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando surge la teología de la liberación, yo estaba elaborando la tesis doctoral con mi gran maestro y entrañable amigo Casiano Floristán. Y la tesis doctoral que yo estaba haciendo era sobre la JOC, si recordáis este movimiento, Juventud Obrera Cristiana, ¿no? Y el título era Historia, Pedagogía y Teología de la JOC, y el subtítulo era Amor cristiano y lucha de clases. De ese momento, claro, pues estaba inficcionado de pies a cabeza por el marxismo, y no siempre un marxismo crítico y abierto, un marxismo utópico como el que después defendería, cuanto de un marxismo bastante ortodoxo, bastante de catecismo, ¿no? Y por eso enseguida me di cuenta de las grandes intuiciones que iba a ofrecer esta teología de la liberación. Intuiciones que me parece que han continuado, si bien adaptándose a los nuevos contextos y a los nuevos ambientes en estos 50 últimos años de existencia de esa teología. Entonces, ¿cuáles eran las intuiciones que me parece a mí que suponían un aporte nuevo a las religiones, al discurso religioso y a la sociedad y al mundo entero? La primera, para que os hagáis una idea de cómo sintoniza plenamente con el enfoque de este centro de espiritualidad, la primera intuición es la idea de la experiencia religiosa y la espiritualidad en el centro. ¿Pero qué espiritualidad? La del encuentro con el Dios de los pobres, con el Dios del Éxodo, con el Dios de la esperanza. Y por eso, uno de los grandes temas de la teología de la liberación al principio fue el Éxodo y los profetas de Israel, ¿no? El Éxodo como salida de la esclavitud de Egipto y entrada en la liberación o en la tierra prometida. Algo que es muy discutible, ¿no? Porque recordaréis perfectamente, si habéis leído los textos del Pentateuco, cómo se entra en la tierra prometida, ¿no? Eliminando a todos aquellos que no aceptan la ocupación y la colonización, que es la misma situación que se está produciendo ahora mismo en Gaza y frente al Estado de Israel y al ejército de Israel. Pero bueno, lo importante yo creo que es esta idea, ¿no? Que es una experiencia religiosa. O sea que, por tanto, el punto de partida de la teología de la liberación no es un programa político, ni es la defensa del marxismo, ni es el apoyo a la violencia de los movimientos revolucionarios. Todo esto es una construcción ideológica totalmente interesada para desacreditarla, ¿no? Es el encuentro con el Dios de los pobres, con el Dios del Éxodo y de la liberación, y al mismo tiempo también el seguimiento, es una palabra clave en la teología de la liberación, el seguimiento de Jesús de Nazaret. El seguimiento de Jesús de Nazaret que se le va a definir como el Cristo liberador. Podríamos resumir poco más o menos la cristología de la teología de la liberación de esta manera, ¿no? Apareció un hombre libre de los poderes económicos, políticos, incluso religiosos, que entró en conflicto con esos poderes, realizó prácticas de liberación, y las prácticas de liberación que realiza
rompen totalmente con el planteamiento de un judaísmo o de una religión judía ortodoxa. ¿Por qué? Porque entre esas prácticas de liberación se encuentran, por ejemplo, la incorporación de los paganos al reino que estaba limitado y reducido solo a los fieles seguidores de la ley judía, ¿no? La incorporación, esto es de lo más revolucionario que os podáis imaginar, la incorporación de las mujeres al movimiento de Jesús. Porque claro, a la pregunta, ¿Jesús fundó la Iglesia? Ciertamente creo que no, o al menos la Iglesia tal y como está organizada actualmente, de manera jerárquica, patriarcal, piramidal, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pone en marcha Jesús es un movimiento igualitario de hombres y de mujeres que lo acompañan en el anuncio del reino y que van caminando con él por los caminos de Galilea, transmitiendo un mensaje de liberación de los pobres, ¿no? Fijaos, por ejemplo, la primera entrada que hace Jesús en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, es totalmente, tiene este enfoque con el que conecta plenamente a la teología de la liberación. Habla el texto de la Torá y se encuentra con la afirmación del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a dar la vista a los ciegos, a hacer que los cojos anden y a anunciar el día festivo de la liberación a los pobres. Claro, pues, por tanto, Jesús no se mueve en el ámbito dogmático en el que le van a situar luego los concilios a partir del siglo IV, ¿no? En el origen del cristianismo no está el dogma de la divinidad de Cristo, sin tener por ello que negarla, ni está el dogma de la virginidad de María, sin tener por ello que negarse a interpretarla no de manera biológica, ¿no? Sino en el origen del cristianismo se encuentra el Evangelio como buena noticia de liberación, ¿no? Y luego el último capítulo, el penúltimo capítulo de esta cristología es por eso lo mataron. O sea, no lo matan por razones religiosas. Ahora, con motivo de la Semana Santa, publiqué un artículo titulado Por eso lo mataron y responsabilizaba de esa muerte o de ese asesinato, ejecución o de esa condena no al pueblo judío, ni siquiera a las autoridades religiosas, sino al Imperio Romano. Y la prueba más clara de que fue una ejecución política, pues es el eslogan que aparece en la tablilla, ¿no? Jesús el Nazareno, rey de los judíos, que era el motivo por el cual había sido condenado. Por tanto, fijaos cómo el punto de partida no es un programa político, sino es una experiencia religiosa. Segundo, de la teología de la liberación. Segundo, la teología de la liberación pone el acento en el aspecto ético. Yo suelo decir que la ética es la teología primera, lo mismo que Levinas decía que la ética es la filosofía primera, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que situar el centro del cristianismo? ¿En la organización? ¿En el culto y en el rito? ¿En la doctrina y la ortodoxia? ¿O en la ética? Yo creo que sin minusvalorar los otros elementos o las otras características, el centro hay que ponerlo en el campo de la ética. No tanto contraponer ortodoxia y ortopraxis, o doctrina y moral o ética, pero sí establecer una prioridad, un prius, como decíamos en nuestra época de estudiantes cuando utilizábamos el latín. Es decir, la ética tiene un prius sobre cualquier otro de los elementos que caracterizan o definen a las religiones y en este caso el cristianismo. ¿Y cuál es la característica o qué tipo de ética
es la que defiende la teología de la liberación? Pues es la ética de la justicia en un mundo injusto, la ética de la liberación en un mundo de opresión, la ética de la fraternidad, sororidad en un mundo donde el ser humano es el lobo para el otro ser humano, la ética de la hospitalidad, de la proximidad, la ética de la otreidad, es decir, ¿cuándo empieza la ética? Y lo decía muy bien Umberto Eco cuando decía, la ética empieza cuando entran en escena los otros. Efectivamente, por eso es la ética de la otreidad. ¿Por qué? Porque los otros y las otras entran dentro de mi experiencia humana y dentro de mi vida y son parte de mí, de forma que creo que donde mejor se expresa esa incorporación de los otros y las otras en mí es el nosotros, con el guión entre nos y otros. Es decir, es la expresión más integradora y del principio de la alteridad. Y, sobre todo, y ahí es donde yo creo que la teología de la liberación pone el acento de manera más certera y más coherente con los orígenes de la ética del cristianismo, la incompatibilidad entre Dios y el dinero. Es el principio ético fundamental. Es decir, el problema del cristianismo y en concreto de la Iglesia Católica no es celibato sí, celibato no, o incompatibilidad entre ser sacerdote y estar casado o cualquier otra no. La incompatibilidad fundamental es la contraposición que existe entre Dios y el dinero. Y el dinero, además, convertido en ídolo, por tanto, con mayúscula. Y esa es la orientación más coherente con el espíritu originario. Recordaréis aquel texto, quienes tenéis más formación en este tema, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Tercer elemento, tercera intuición de la teología de la liberación, la praxis. La praxis de liberación. Fijaos que se podría decir que la preocupación fundamental, sobre todo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es la ortodoxia, ¿no? La fidelidad a la doctrina. Una fidelidad llevada al extremo que considera que quien se desvía no de la fe, sino de la interpretación de la fe, ya entra dentro del campo de la herejía. Y por tanto, sería un heterodoxo. Yo creo que más importante que la ortodoxia es la ortopraxis, es decir, la orientación del comportamiento humano liberadora y desde el punto de vista transformador. Fijaos que es muy interesante cómo incorpora la praxis el propio teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, que se es considerado el padre, es este teólogo, sacerdote teólogo peruano, ya mayor, va a cumplir ahora el 7 de junio 91 años, pero tiene una lucidez extraordinaria. Yo estuve el año pasado por estas fechas en Perú y supo donde residía y fue a visitarme y quedé impresionado de que a esa edad tuviera todavía esa lucidez mental. Pues fijaos que Gustavo Gutiérrez, en su libro Auroral sobre la teología de la liberación, que es Teología de la Liberación, Perspectivas, define esta teología como la reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la fe, que diferencia con la definición primera que yo os he dado del teólogo de William Temple, ¿no? Y esa la leí yo desde muy joven, haciendo o trabajando la tesis doctoral. ¿Qué está diciendo con esto Gustavo Gutiérrez? Que la praxis es el momento de verificación de la autenticidad de la fe. Es decir, que sin praxis la fe
se queda, cualquiera fuere la religión, la fe se queda en una especie de vacío total, ¿no? Y por eso es tan importante que juntamente con la experiencia religiosa y con la ética haya precisamente este momento del compromiso liberador. Y yo creo que de esto la teología de la liberación ha sido muy coherente, porque el punto de partida fueron los cristianos y cristianas, comunidades de base, clero, incluso jerarquía, que se implicaron en los procesos de liberación de la década de los 60, mayoritariamente procesos de liberación no violentos, porque cuando entraba la violencia dentro de estos procesos, la teología de la liberación era mucho más cuidadosa, ¿no? Por eso no se puede afirmar que la teología de la liberación defendió entonces o defiende ahora la violencia, en absoluto. Aparte de que hay una ética o una moral dentro del cristianismo que considera la justificación de la violencia como última ratio, pero eso es tan clásico como Tomás de Aquino, ¿no? Por tanto, no se puede acusar a la teología de la liberación de que defendió los movimientos violentos de la liberación, porque, entre otras cosas, creo que llevaba mucha razón Ignacio de Ellacuría cuando se refería a los 3 tipos de violencia. Decía, la primera violencia es la violencia del sistema, la violencia del poder económico, la violencia del capitalismo. Esa, dice, es la violencia originaria. Luego está la violencia revolucionaria, que puede ser violenta o no, pero es la respuesta a la violencia primera, a la violencia originaria. Y habría que analizar éticamente en qué medida, en qué contexto y con qué condiciones se puede recurrir a la violencia, al recurso a la violencia revolucionaria tomando las armas. Y él decía, desde el punto de vista evangélico, es prioritario el uso de la no violencia activa en la lucha por la justicia. Y la tercera violencia que él condenaba era la violencia que estaba viviendo en El Salvador de todos los movimientos, el ejército, el gobierno apoyando a las acciones represivas del ejército y los escuadrones de la muerte. Dice, y en ese caso es ciertamente condenable. Pero lo más importante no es que los cristianos y cristianas a todos los niveles, comunidades de base, sacerdotes, obispos y en todos los ámbitos religiosos, es decir, en el ámbito ecuménico, ¿no? Porque la teología de la liberación, una de las características que tiene es que es ecuménica, es decir, el encuentro de las teólogas y los teólogos de la liberación, en tantos como yo he participado en América Latina y aquí en España y en Europa, en distintos países, no establecen distinción o diferencias por razones doctrinales, ¿no? Ni llegan a decir, bueno, vamos a firmar un documento sobre acuerdos en torno a la Eucaristía, en torno a la autoridad en la Iglesia. No, no. Eso se queda más bien en las esferas del ecumenismo institucional, ¿no? El que se hace entre las jerarquías, entre los teólogos de una u otra religión. No. En el caso concreto de la teología de la liberación, el ecumenismo se realiza a partir del encuentro en la praxis liberadora. Y yo creo que hoy también, hoy en eso sigue siendo muy coherente la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque implica o compromete o anima o motiva a los cristianos y cristianas, tanto individual como comunitariamente, a implicarse en los nuevos movimientos sociales, el ecologismo, el feminismo, el pacifismo y el lugar, fijaos, el lugar de encuentro más importante ahora mismo de la teología de la liberación y los movimientos sociales está en un foro que creamos el año 2005, que es Foro Mundial de Teología y Liberación. Y lo hicimos en Porto Alegre, ¿recordáis esta ciudad tan emblemática
de Brasil, que el año 2005 estaba presidida, el estado de Río Grande do Sul, por un gobernador del Partido de los Trabajadores. Pues en ese Foro Social Mundial es donde creamos el Foro Mundial de Teología y Liberación, que es el lugar de encuentro de los movimientos sociales con el cristianismo y pues, en general las religiones también, porque este foro nuestro es un foro interreligioso, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una fidelidad y una coherencia de la presencia en los movimientos de liberación de entonces y la presencia en los movimientos de liberación actuales. Como me decía al principio que tuviéramos un tiempo para el diálogo, voy a resumir ya la parte final en relación con el tema de las teologías de la liberación, caminos de solidaridad. Y he dicho teologías de la liberación en plural, porque si bien empieza a finales de la década de los 60 todo este discurso en América Latina, con una identidad muy específica y con un análisis de la realidad muy riguroso, desde la hermenéutica socioanalítica, enseguida sigue un proceso de influencia en otros continentes del sur y se va a crear la teología africana de la liberación con sus distintas tendencias, la teología asiática de la liberación. Posiblemente el capítulo más completo de este libro, Teologías del Sur, el giro descolonizador, es el que dedico a las teologías asiáticas, que son muy poco conocidas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se ha producido un desarrollo más plural de estas teologías. ¿Por qué? Pues claro, Asia, como sabéis, es un continente que solo tiene el 1 o como mucho el 2% de cristianos y cristianas. Por tanto, la teología de la liberación que se puede hacer en Asia no puede ser una teología solo cristiana de la liberación. Tiene que ser una teología islámica, una teología confuciana, una teología incluso judía, porque Israel es un país asiático, una teología palestina, y una de las teologías asiáticas que más me llamó la atención trabajando este capítulo fue la teología palestina. Es excelente, pero claro, como en este tema tenemos un analfabetismo enciclopédico, pues es necesario que alguien nos abra los ojos para poder identificar y detectar, ¿no? Entonces, claro, en Asia la teología de la liberación tiene que realizarse en diálogo con las diferentes tradiciones religiosas y con las diferentes tradiciones culturales, ¿no? Y por eso digo que hay que hablar de teologías de la liberación. Y por centrarme, por no extenderme demasiado en América Latina, voy a intentar mostrar cómo todas las teologías de la liberación que actualmente están vivas y activas desembocan en solidaridad. Por ejemplo, la teología feminista está mostrando la solidaridad con las mujeres del tercer mundo o con las mujeres del sur global. Pero una solidaridad que no se limita solo a la discriminación de género. En Europa, el feminismo yo creo que está centrado en la discriminación fundamentalmente de género. ¿Por qué? Pues porque otras discriminaciones o no se detectan o sencillamente no están tan pronunciadas como en América Latina. Pero es que en América Latina, en relación con la discriminación de la mujer, hay que hablar de la interseccionalidad de la discriminación. Y es discriminación de género, de etnia, de cultura, de religión, de clase social, de tradiciones originarias, ¿no? Y por eso la teología feminista latinoamericana no está solo
ni principalmente centrada en la discriminación de género, que sí es importante, sino en otro tipo de discriminaciones que son las que he indicado. Y por eso, una de las tareas más importantes de la teología feminista de la liberación está precisamente en luchar contra esa interseccionalidad de la discriminación. Otra teología, la teología campesina, también es solidaria con otro sector de la población que es el campesinado sin tierra, ¿no? Que es un campesinado explotado al mismo nivel que es explotada la tierra y la naturaleza. Hay una especie de convergencia entre las dos explotaciones. La explotación de la tierra por mor del modelo de desarrollo científico técnico exportado desde Europa y la explotación también de los campesinos sin tierra. Y ahí es donde se aprecia la solidaridad. Tercero, la teología ecológica. Lo que hace es expresar la solidaridad con la tierra y con la naturaleza depredada, ¿no? Entonces, la relación que existe entre naturaleza y ser humano es una relación de sujeto a objeto, de forma que a quién se le ocurre decir que la naturaleza es sujeto de derechos o que la naturaleza tiene su propia dignidad. Pues la teología de la liberación lo que hace es defender la dignidad y los derechos de la tierra al mismo nivel que los derechos de los seres humanos y ponerse y denunciar la explotación in misericordia de que es objeto la tierra o la naturaleza, pues a través de estos proyectos, grandes proyectos extractivistas, ¿no? Y al mismo tiempo también esta teología ecológica desarrolla una espiritualidad de la tierra, de forma que la tierra toda ella es sagrada y por tanto no puede ser destruida, no puede ser maltratada, ¿no? Y en cuanto sagrado, es un espacio de una vivencia de espiritualidad ecológica. Lo mismo cabe decir de las teologías indígenas, ¿no? Que expresan su solidaridad con los pueblos indígenas y por tanto son solidarios, es solidaria esta teología con las grandes reivindicaciones de los movimientos indígenas, ¿no? El derecho a la tierra, el derecho al respeto a la naturaleza, el derecho al respeto a su cultura, a su lengua, a su religión o religiones, a su organización, porque yo creo que aquí en este tema llevaba razón Eduardo Galeano cuando decía la cultura dominante considera a la cultura indígena como objeto de estudio, considera los cultos indígenas como idolatría y así sucesivamente. Pues la teología indígena es todo lo contrario, ¿no? Reconoce la identidad cultural, la identidad étnica, la manera de organización social, cultural y política y sobre todo la vinculación tan estrecha con la tierra a través de esa cosmovisión que se llama Summa Causae. Ahora mismo en la Carlos III se está celebrando un curso sobre derechos humanos y pueblos indígenas de 40 y tantos alumnos y alumnas y me parece que 3/4 partes son indígenas y yo les voy a dar la clase el día 31 y el día 31 de mayo y 7 de junio y precisamente voy a analizar la solidaridad de las teologías indígenas con esos pueblos, con esas culturas totalmente depredadas y marginadas. Y luego estaría la teología afrodescendiente, que es muy poderosa, es de un desarrollo extraordinario, lo que pasa es que muy desconocida, ¿no? Que expresa en realidad la solidaridad
con los pueblos y con las comunidades indígenas. Y, en fin, tendríamos también la teología del pluralismo religioso, que expresa el reconocimiento y la solidaridad con todas las religiones, con sus sabidurías, con sus espiritualidades, ¿no? Y así sucesivamente. Me interesa mucho destacar otra teología que refleja una solidaridad extraordinaria, que es la teología económica de la liberación, que muestra la solidaridad con esos pueblos colonizados, con esos pueblos marginados y subdesarrollados por mor del desarrollo de Occidente. Por tanto, y aquí concluyo como empecé, si las religiones no son caminos de solidaridad, de hospitalidad, de acogida, de otreidad y de proximidad, yo creo que estarán contribuyendo al suicidio colectivo, que es el camino que está siguiendo ahora mismo la humanidad. Por tanto, creo que, en síntesis, esta conferencia podría reducirse a este aforismo con el que empezaba: sin solidaridad, sin espiritualidad liberadora, tanto las religiones como la humanidad van camino del suicidio colectivo. Y si ese suicidio colectivo se produce, no solamente será la desaparición de la humanidad, sino también la destrucción de la Tierra, del cosmos y de la naturaleza. Por eso os invito a todas vosotras y vosotros a incorporarnos a aquellas tendencias y tradiciones religiosas, a aquellas tendencias y movimientos sociales, culturales, de todo tipo, a practicar esta solidaridad y esta espiritualidad, no necesariamente vinculada a las religiones, pero sí exigiendo a las religiones que sigan otro camino que el que están siguiendo, para contribuir o para evitar que la humanidad desemboque en un suicidio colectivo. Muchas gracias. Breve, muy bien. Si haya más personas que puedan compartir. ¿Quién es el valiente o la valiente? Bueno, muchas gracias, Pau, por la exposición que has hecho, pero yo te voy a poner una pequeña dificultad, ¿no? Es que es cierto que el esfuerzo que ha hecho la teología de la liberación o las teologías de la liberación en todos los continentes ha sido extraordinario, y yo estoy de acuerdo con el diseño que nos has dado tan preciso de todo lo que hacen, pero veo una dificultad, desde mi punto de vista, no sé si insalvable, pero muy difícil de superar, y es que todas las religiones actualmente, o la mayoría de las religiones, no diría todas, pero lo que producen es fundamentalismo, fundamentalmente. O sea, llevan a la agresividad, al conflicto y a la confrontación. Porque sobre todo los monoteísmos, los que no sean monoteístas a lo mejor tienen otra dificultad, pero el monoteísmo lleva en sí mismo radicalmente el conflicto, y de hecho, por ejemplo, ahora, las últimas noticias en Burkina Faso, que era un pueblo que parecía que estaba tranquilo. Otra vez el yihadismo está interviniendo allí, está matando cristianos, como se matan en Sudáfrica o como se matan Es decir, que las religiones en general, yo no les veo esa vía de liberación como algo factible políticamente, porque se han constituido en organizaciones de poder que llevan al conflicto y a la agresividad. Y porque además llevan en su idea, muchas de ellas, no todas, la idea de agresividad y conflicto e imposición a los infieles, a los que no son como nosotros, a la otreidad que tú muy bien has señalado, pero esa otreidad muchas veces es radicalmente opuesta y no hay posibilidad, o muy poca posibilidad de diálogo. Esa es mi opinión.
Bueno, muchas gracias, Luis. Nos encontramos en numerosos foros y solemos coincidir en nuestras ideas e intervenciones, y en este caso no te voy a quitar la razón, sino que te la voy a dar entera y totalmente. Todas las religiones, y especialmente las religiones monoteístas, desembocan en fundamentalismo, y el fundamentalismo con frecuencia desemboca en violencia y en terrorismo. Sin duda ninguna, eso es así, y con la historia en la mano, ¿no? Y especialmente, todo hay que decirlo, las religiones monoteístas, porque parten de la existencia de un solo y único Dios verdadero, que además ese único y solo Dios verdadero no es solo Dios de los creyentes de esas religiones, sino que es un Dios universal y que tiene un proyecto de salvación para toda la humanidad, de forma que aquella parte de la humanidad que niegue a ese Dios universal y que niegue que tiene ese proyecto de salvación, pues le va a hacer la guerra, ¿no? Bueno, y luego, claro, el segundo momento es que esas religiones monoteístas con el único Dios verdadero y universal, de creyentes y no creyentes, ¿no? Transmite su voluntad. Y esa voluntad, que es algo, cuidado, particular, que la transmite pues a un profeta, a un mensajero, se pone por escrito. Y ahí es donde ya empieza el segundo momento del fundamentalismo, porque los textos de las religiones, especialmente de las monoteístas, ¿cómo se llaman? Textos sagrados. Y en el caso del judaísmo, en el caso de la Biblia hebrea, de la Biblia cristiana y del Corán, ¿cómo se las define? Como palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios es inerrante. Decíamos en mi época de estudiante de teología, allá por finales de los 60 y principios de los 70, pero es que ahora no se dice que es inerrante, pero sí que transmite una verdad, pero verdad en todos los campos, en el campo geográfico, en el campo político, en el campo religioso, claro. Y luego el tercer momento del fundamentalismo, que solamente existe una institución o un poder que interpreta correctamente los textos. Claro, si eso deriva en la violencia y en el terrorismo, pues claro, ¿cómo vamos a considerar que las religiones pueden ser espacios de paz? Cuando serían como esa gasolina que se arroja al fuego para que éste se expanda y provoque no solo la quema de los montes ahora en verano, sino la quema del cosmos y de la humanidad. Estando de acuerdo con todo eso, y ya ves que lo he justificado tu propia afirmación, diría que la responsabilidad no está tanto, a mi modo de ver, en las comunidades religiosas como en los dirigentes religiosos, que son los que tienen una concepción totalmente imperialista, de conquista, no solamente de los pueblos, sino de los territorios, sino también de la mente. O sea, los dirigentes religiosos imponen o inoculan este fundamentalismo en las comunidades religiosas. Y estas comunidades religiosas, en vez de convivir y relacionarse pacíficamente, lo que hacen es confrontarse. Pero a mí me parece que esa violencia y ese terrorismo y ese fundamentalismo son comportamientos inducidos por los ideólogos y por los dirigentes religiosos, a quienes no les motiva especialmente el trabajo por la justicia, sino más bien el mantenimiento de sus territorios de ocupación y la ampliación de esos territorios. Con eso, claro, no eximo a las comunidades religiosas de base de la responsabilidad que pueden tener de aceptar esos principios fundamentalistas que les inoculan los dirigentes religiosos. Es decir, hay una falta de sentido crítico. A mí me cuesta distinguir entre filosofía y teología. Me da la impresión de que hay veces que son muy parecidas. He llegado a la conclusión de que
toda teología, filosofía que produzca miedo o desazón no es cierta. ¿Cómo te puede liberar la teología de la liberación de ti mismo? ¿Cómo te libera de ti? ¿Cómo? Te libera de ti mismo. ¿Cómo te libera de tu desazón, de tu inquietud, de tus miedos, de tus, inquietudes? Bueno, es una pregunta realmente difícil, ¿no? Pero, bueno, a mí personalmente me ha liberado de la ortodoxia. Es decir, la preocupación primera mía era la recta doctrina y la fidelidad al dogma. Pero claro, la teología de la liberación me descubre que antes que el dogma fue el Evangelio. Y ya es un poco diferente, incluso antes cronológicamente, ¿no? Porque en realidad eso lo dijo muy bien Alfred Loisy, un teólogo modernista condenado por el Papa Pío X, cuando dijo: Jesús anunció el reino y vino la Iglesia. Y yo digo, ¡qué fracaso! Entonces, la teología de la liberación me ha liberado de identificar Iglesia y reino de Dios. La teología de la liberación me ha liberado para descubrir la contradicción que existe entre esta organización que no fundó Jesús, sino que es una construcción imperial desde el momento en que se alía con el Imperio Romano, y el reino de justicia y de paz y de libertad que propone Jesús, ¿no? Y luego pues me ha liberado de poner el acento exclusivamente en el diálogo entre fe y cultura, entre fe y ciencia, entre fe y cualquier otro fenómeno de carácter cultural, y me ha llevado a descubrir que la relación tiene que ser entre fe y justicia, entre fe y liberación, entre religiones y caminos de paz. Es decir, la verdad es que me ha liberado de casi todo, aunque sigo teniendo todavía muchas ataduras, pero sinceramente estoy libre de muchos factores que antes me tenían oprimido y dominado, ¿no? Y en el campo social y político, pues me ha descubierto que las religiones no tienen por qué estar identificadas con planteamientos conservadores desde el punto de vista político, o con planteamientos neoliberales desde el punto de vista económico, sino que hay una ética que es la ética que se ubica en el lugar social de la marginación, de la exclusión social y de la discriminación cultural. Estaría hablando toda la noche de mis liberaciones, pero eso puede ser para un próximo libro, y me ha gustado mucho la pregunta de qué te ha liberado la teología de la liberación. Es todo un desafío. Bueno, a ver, siguiendo un poco con lo que ha preguntado él y con lo que has dicho tú, yo creo que Jesús se pasa su vida liberándonos precisamente de todos los dogmas. Primero, siempre está haciendo críticas a la religión de su tiempo, comparando las leyes antiguas, diciendo se dijo esto, yo digo lo otro. Tiene muy poca relación con el templo. Yo creo que de las pocas veces que entra, una es para montar en cólera y decir, la habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y luego, cuando Jesús quiere realmente conectar con la divinidad o con Dios o con el Padre, no se va al templo, se va al silencio de la noche y del huerto, a la naturaleza. Yo creo que a mí, por ejemplo, el silencio y todas estas cosas, todo lo que no tenga que ver con el dogma, es lo que me ayuda a liberarme, por si te sirve de algo. El silencio, la naturaleza es donde yo encuentro, y creo que Jesús también lo encontraba ahí, en la conexión con el Padre, más que en el templo. Sí, totalmente de acuerdo, Toñi, salvo con la palabra que has pronunciado 3 o 4 veces de Padre. No, es que esto tiene su miga. Es decir, cuando Jesús de Nazaret se dirige a, llamémosle como queráis, Elizabeth Schiller Fiorenza, la gran teóloga feminista,
cuando pone la palabra Dios, pone D, 2 asteriscos y S, que yo creo que están muy bien puestos. La palabra que utiliza Jesús para comunicarse con la divinidad es la palabra Abba, que es una palabra aramea, que bien traducida sería papá y mamá, que es la expresión de la confianza que él pone en su padre y su madre, es decir, Abba, como Abba o Abba, sí, con A, 2 Bs y A. Se lee por la derecha hacia la izquierda a la derecha, igual, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, porque de lo contrario, utilizar la palabra padre es un refuerzo de un planteamiento muy patriarcal, ¿no? Yo por eso, cuando en mi pequeña comunidad de base celebro la Eucaristía y se dice, y ahora recemos la oración que Cristo nos enseñó. Bueno, habría que ver si eso lo enseñó Cristo, si son las mismísimas palabras, pero en cualquier caso, si si Cristo enseñó a los seguidores y seguidoras esa oración, yo creo que el comienzo era Abba, padre y madre, ¿no? Y por eso todo el culto católico y, bueno, el cristiano en general está cargado de expresiones patriarcales, pero con todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Mi pregunta, bueno, conozco un poquito la teoría del liberalismo porque mi tío cura, o es cura, estuvo metido. Y entonces... ¿Estuvo? O sea, estudió... En América Latina. Sí, estuvo en Latinoamérica y tal. Y se metió con los ricos y, bueno, lo típico, ¿no? Yo veo un problema. Bueno, él me contó que realmente había un pequeño problema, que estaba basado en el marxismo y que Marx no creía en Dios. Ese es un tema, ¿no?, a considerar. Pero si pensamos que el problema es la pobreza o la desigualdad, que por supuesto es uno de los problemas como conflictos, guerras, injusticias y demás, pero si tenemos un cáncer en la sociedad y no vamos al origen, que el origen sabemos que es el egoísmo en pobres y en ricos, si le quitamos a los ricos y se lo damos a los pobres, el egoísmo no desaparece. Y muchas cosas más, ¿no? Quiero decir, no sé cómo me podría explicar cómo podría esta teología marxista eliminar el egoísmo. Y solo hablo del egoísmo, no digo otros problemas, ¿no? La lujuria, la violencia, la injusticia. Pero bueno, el tema del dinero, yo pienso que curiosamente un japonés, inventó una moneda que conocemos, que se está cargando al Banco Santander y a muchos bancos, porque que es la criptomoneda, ¿no? Curiosamente, eso es un sistema del pueblo, que ahí podríamos, como que, de alguna forma, yo es que creo en el creador y creadora, digámosle, ¿no? Y entonces, el problema del hombre es que no hemos separado de él, o de los padres, ¿no?, nuestros padres, ¿no?, originales. Entonces, si no encontramos el origen, por qué, cómo poder vivir en ese maravilloso jardín, ¿no?, pues sería complicado. Quiero decir, el problema, yo pienso que el hombre difícil de encontrar, ¿no?, si no nos encontramos con el Dios verdadero, ¿no? Y toda la espiritualidad al final nos lleva a ese Dios, ¿no? Llamémosle distintas formas. No sé si me puede explicar ese tema. Gracias. Bueno, la pregunta es un poco compleja, pero brevemente puedo desbrozarla, ¿no? Primero, ha utilizado una expresión que no es quizás del todo correcta. Ha dicho, esta teología marxista. Ha dicho, ¿no? O no le decía su tío, y usted se hace eco. Bueno, como su tío no está aquí, bueno, teología marxista. Yo creo que eso es peligroso. Decía Boff, con toda razón,
que Marx no es ni el padre ni el padrino de la teología de la liberación. Lo que pasa es que en los movimientos liberadores, los cristianos y cristianas que se incorporan a los mismos se encuentran con luchadores y militantes marxistas. Y el horizonte de la lucha, y este es el primer encuentro, cuidado, de la teología de la liberación con el marxismo, es en los movimientos de liberación donde hay diferentes tendencias o corrientes cristianas y marxistas. Por tanto, esa vinculación yo creo que no convierte al cristianismo o a los militantes revolucionarios en marxistas o sometidos a la teoría marxista, sino que son compañeros y compañeras de esa lucha por la liberación. Segundo, si pasamos del nivel de la praxis o del encuentro en el compromiso revolucionario a la teoría, pues vamos a encontrarnos con que efectivamente los teólogos y teólogas de la liberación recurren al marxismo como un método de análisis de la realidad. Pero ese método de análisis de la realidad no implica que tengan que asumir la filosofía materialista atea del marxismo. Y ese fue el gran error del documento Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación que elaboró Ratzinger el año 1984, donde condenó sin matices toda la teología de la liberación. Se puede establecer perfectamente una separación entre el marxismo como ideología materialista, atea, pues no nos llevemos a engaño, Marx era ateo, y por mucho que se le quiera confesionalizar a través de no sé qué mecanismos, eso no es correcto, ¿no? Pero a mí me parece que hay un lugar de encuentro de la teología de la liberación y del marxismo que es perfectamente legítimo, que es el encuentro desde el punto de vista ético, desde la opción por los sectores marginados y desde el punto de vista de la praxis transformadora. Fíjate que hay una vinculación muy estrecha entre la definición que da Gustavo Gutiérrez de teología, reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la fe, con la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar de distintas formas el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Me parece perfectamente legítimo que haya esos dos momentos de encuentro entre cristianismo y marxismo. Y no pasa nada, nadie se rasgó, bueno, sí, se rasgaron las altas autoridades vaticanas y académicas en la Edad Media las vestiduras porque Tomás de Aquino utilizó la mediación de un no creyente, lógicamente, o un no cristiano, como pudiera ser Aristóteles. Nadie se rasgó las vestiduras en el entorno ese cultural. ¿Por qué rasgarse las vestiduras de que haya un encuentro entre dos corrientes o dos tendencias de teoría y de práctica como son estas? Por eso yo creo que no se puede hablar de la teología de la liberación como teología marxista porque tiene una actitud crítica también con el marxismo. Y luego el tema del egoísmo. Evidentemente, el egoísmo individual no se derrota con las revoluciones estructurales y por eso es tan importante la transformación de las estructuras al tiempo que la transformación de las mentalidades y de las actitudes. Por tanto, el egoísmo es también una tarea de la que intenta liberar la teología de la liberación a nivel individual.